Este 8 de mayo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la determinación de dejar invalidadas, sin validez dos leyes, la General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que formaban parte del llamado Plan B del presidente de la República. ¿Qué significa este fallo de la Suprema Corte? ¿Y qué significan las reacciones del presidente López Obrador y los miembros de su equipo? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de un abogado pues con una larga trayectoria, ha sido Procurador General de la República, notario durante muchísimo tiempo, ha sido embajador de México también en Francia, tiene una larga trayectoria en el tema jurídico. En primer lugar, hay gente que dice, bueno, entre otros el presidente de la República, que el sistema judicial se ha demostrado que está podrido y que esta decisión es ilegal, que es una decisión en la que se está violando la división de poderes y que se está violando pues, las facultades del legislativo, que por mayoría pues, puede decidir lo que quiera. ¿Qué dirías tú? Bueno, que es la decisión de la Corte es absoluta y totalmente constitucional. La Corte ejerce las funciones de un órgano de control constitucional, de tal manera que tiene facultades para invalidar los actos que sean de carácter inconstitucional, es decir, que vayan contra la Constitución General de la República, provenientes de los poderes ejecutivo o del poder legislativo o de órganos constitucionales autónomos o de órganos ya sea desconcentrados o descentralizados de la administración pública federal o también de órganos de los estados o de los estados mismos, las entidades federativas, el gobierno de la Ciudad de México o los poderes ejecutivos o legislativos o judiciales de la República entera. El poder de la Corte es un poder que lo legitima la propia Constitución, en contra de lo que dice el secretario de Gobernación y lo que dijo también la consejera jurídica, e inclusive la Suprema Corte de Justicia en México como en Estados Unidos se integra a propuesta del presidente de la República, a iniciativa del presidente de la República con la aprobación del Senado. Es decir, las resoluciones de la Corte son indiscutibles, es la última palabra en materia constitucional y en este caso ha decretado que esas reformas del 28 de diciembre van contra la Constitución y en consecuencia, al declarar su invalidez, no deben aplicarse en lo sucesivo y cobran nuevamente vigencia la anterior legislación que pretendió ser modificada por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia declara inválida alguna legislación. Recuerdo, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior la declaró inválida, la Ley de Radio y Televisión la declaró inválidas. Es algo que la Corte hace tanto por procedimiento como por el contenido. Y lo que nos dices es que esto es lo que le ordena la Constitución. ¿Así son las cosas? Efectivamente, la Suprema Corte hasta 1995 era un tribunal de casación de tercera instancia y con algunas funciones de inconstitucionalidad. La reforma del gobierno de Zedillo, cuando se cambia la totalidad de la Suprema Corte, es para darle la dignidad de tribunal constitucional a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ya el Poder Judicial es el encargado de tener a su cargo, por conducto de la Suprema Corte de Justicia, el control de la constitucionalidad de este país. Es un freno a un poder desmedido, arbitrario o excesivo que pudieran tener el Ejecutivo, el Legislativo o las entidades federativas. El secretario de Gobernación dice que esta decisión, este fallo, respondió a intereses particulares. ¿Tú ves que haya sido así? Pues yo lo único que veo es que el ministro Pérez Dayán dijo, ya no vamos a entrar ni siquiera al fondo del asunto, en razón de que el proceso legislativo previsto en la Constitución se violó.
y el artículo 71 y 72 de la Constitución fueron violados. Y la violación de la Constitución debemos nosotros vigilar que sea cumplida. El legislativo y el ejecutivo no cumplieron con la Constitución, entonces la reforma es inválida. Ya ni siquiera entraron al estudio de la profundidad de las reformas que fueron declaradas inválidas. Esto quiere decir también, a mi juicio, que se tienen que abstener de hacer publicidad electoral y que, por supuesto, no pueden tampoco manejar presupuesto a discreción o cometer violaciones a la ley electoral en actos de precampaña, en actos de campaña, porque podrían tener las sanciones que prevén la legislación electoral y que, como sabemos, en el pasado dejaron sin candidato a Guerrero con el senador Salgado Macedonio, y también en Michoacán con Raúl Morón, dos candidatos que por cometer violaciones fueron desconocidos a propuesta del INE y confirmada la resolución del INE por el Tribunal Electoral. Entonces, esa ley sigue teniendo vigencia. Es una ley, además, que garantiza imparcialidad, que te garantiza apego a la legalidad y que, por supuesto, pone reglas del juego en una elección. El presidente determinó, llamó a la Suprema Corte el Supremo Tribunal Conservador y dijo que iba a impulsar una iniciativa de ley para cambiar la Constitución y hacer que los ministros de la Corte sean electos por voto popular. ¿Qué piensas de eso? Bueno, que ninguna Suprema Corte de Justicia de los países es electa por voto popular, ni debe su legitimación al voto popular, porque la razón, el análisis jurídico, el control constitucional no son temas de simpatía electoral, de mayoriteo, sino realmente son de reflexión para que el apego a nuestro pacto social sea en protección de la ciudadanía o en protección de las instituciones que deben servir a la ciudadanía. Por eso esa disposición de llamar al voto popular para que sea la elección de los ministros llamaría en todo caso a un caos y a un gobierno no conservador, sino dictatorial, porque también puede haber dictadura de las mayorías, dado que la democracia no consiste en que las mayorías aplasten a las minorías, sino que en todo caso las minorías sean incorporadas también a las tomas de decisiones cuando hay alguna razón fundamental, válida, que deba considerarse por la mayoría. La ministra Yasmín Esquivel, que fue una de las dos ministras que votaron en contra del proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, decía, uno, que las irregularidades no fueron tan graves, las irregularidades de procedimiento, y dos, decía que en todo caso había que honrar la votación de la mayoría del Poder Legislativo. ¿Qué piensas? Bueno, yo pienso que hasta Arturo Saldívar, que a mí la verdad me sorprendió, aplicó una fórmula muy sencilla. En el tiempo transcurrido entre la presentación de la iniciativa, la dispensa de trámites y la votación, es imposible físicamente siquiera darle lectura a las iniciativas aprobadas. Entonces, esa aprobación es técnica, prácticamente, humanamente imposible aprobarlo si no se entiende, no por una votación razonada, analítica, como la ordena la Constitución y los reglamentos del Poder Legislativo, sino el cumplimiento de una orden, que fue lo que hicieron los diputados. Y esa no es la función legislativa que se les ha encomendado. Podían haber aprobado como lo aprobaron, en cuyo caso no se hubiera anulado, por decir así, o declarado inconstitucional el procedimiento legislativo seguido, sino se hubiera obligado a los ministros a entrar al análisis de fondo para ver cuáles de las aprobaciones de esas leyes por parte del legislativo hubieran sido confirmadas por la Corte. Pero el hecho de no haber respetado el proceso legislativo, así haya sido de una forma aparentemente sencilla, fue más que suficiente para que los ministros se inclinaran por la inconstitucionalidad.
Y yo creo, Sergio, te lo digo sin hacerle al brujo político, que las reformas del 3 de marzo sobre los procesos electorales, parte del plan B, también seguirán el mismo rumbo porque fueron aprobadas de la misma manera. Bueno, y tuvimos también el Viernes Negro y el Martes Negro, las reformas de abril, la del 25 al 26 de abril, y tuvimos también la del 28 al 29 de abril, unas en la Cámara de Diputados, otras en el Senado, y claramente se tomó la decisión de ni siquiera leer las iniciativas, por supuesto, mucho menos consultar a las minorías. ¿Sería el mismo destino en caso de que se cuestionaran, de que hubiera una controversia constitucional? Seguramente tendrían el mismo destino, Sergio, porque ya la Corte estableció un precedente y este precedente, si son las circunstancias iguales, debe tener la misma solución, la misma respuesta. No, no es nuevo. También recordemos que en los 90 se decidió también dejar sin efectos inclusive una reforma constitucional fue declarada inconstitucional, concretamente el transitorio que le impedía a Manuel Camacho Solís participar en la elección de jefe de gobierno porque había sido jefe del departamento. O sea, que no se trató de una ley como en este caso, sino de un transitorio, de una reforma constitucional. Así que el poder de la Corte está legitimado, es legítimo, absoluta y totalmente. Y no hay, por supuesto, manera de echar abajo esa resolución. El gobierno ejecutivo y el legislativo están obligados a acatarla porque tuvo la mayoría exigida también constitucionalmente al momento de ser invalidada. Ahora hemos visto que en muchos casos el propio gobierno federal ha decidido pues no prestar gran atención a las decisiones de la Suprema Corte. Estamos empezando a ver un rezago muy importante de órdenes o de fallos por parte de la Suprema Corte en que se pide o al legislativo o al ejecutivo que haga algo y que simple y sencillamente no se le está haciendo caso. Estoy pensando, por ejemplo, en la legislación sobre marihuana. Hay una jurisprudencia ya que señala que no se debe penalizar el uso de la marihuana, pero en la misma ley de comunicación social sabemos que había una orden por parte de la Suprema Corte para que se legislara en la materia. ¿Qué pasa con todas estas leyes que están quedando pues en el limbo, en el olvido? Podría haber dos casos. Uno, un tema de desacato judicial, que es un delito previsto en el Código Penal Federal y que habría que ver quiénes están impidiendo el cumplimiento de las sentencias o resoluciones del Poder Judicial. Y un segundo punto que podría ser llevar a juicio político al o los responsables de no haber cumplido con estas decisiones de la Corte, o bien a los que están violando insistente y reiteradamente la Constitución. Pues si pierde las elecciones el presidente o pierde el poder legislativo el presidente, esa derrota en el poder legislativo lo podría hacer carne de cañón de un juicio político en el 2024. El presidente ha estado cuestionando a la ministra presidenta Norma Piña y a los miembros del Poder Judicial, a Alberto Pérez Dayán, a Javier Lainez Potisek. ¿Qué tipo de consecuencias podemos ver cuando el propio Ejecutivo descalifica constantemente al judicial? Yo lo que tengo nada más son descalificaciones basadas en adjetivos calificativos, pero no he visto razonamientos por parte del presidente, ni siquiera de sus colaboradores, que estén fundados y motivados en la ley o en la Constitución, como lo ordena la propia Constitución. Los actos de un poder deben ser fundados y motivados, y en este caso son simples expresiones alegóricas para las tribunas, para sus seguidores, en donde llenan de calificativos a los ministros, no solamente injustamente, sino irrespetuosamente y en una forma que no debe ser la base de la relación entre los poderes. Es una falta no solamente de la cortesía política, sino además es un claro desacato o desafío a la división de poderes, una conducta contra la democracia que el día de mañana podría ser inclusive razonado como un fundamento de que las violaciones a la Constitución y a las leyes ni siquiera fueron accidentales, ¿eh?
Ujú. No podrán alegar la falta de voluntad en ellos, sino que tenían toda la intención del mundo de buscar a través por estos adjetivos calificativos, la violación reiterada de la Constitución y la negativa o desacato a cumplir con las instrucciones de la Corte. Yo creo que esto debe llamarnos también a razonar qué piensa el presidente para después del sexenio, porque yo vi que en la anterior reforma constitucional que no procedió, quería bajar el porcentaje de votos de la revocación de mandato del 30 al 20% para desconocer a un presidente, lo cual quiere decir en términos coloquiales, bajo la votación, porque yo como dueño de Morena, el día de mañana voy a buscar desconocer al presidente al tercer año de gobierno, sea quien sea, si no está cumpliendo con nuestras propuestas. Entonces, lo que habría que hacer es elevar ese porcentaje para revocación de mandato del 30 al 40 cuando menos, porque no puede ser que para la elección se haya obtenido o se hayan votado un 60% total, de los cuales hubo un alto porcentaje, y para la revocación esté en términos de oferta y sea muy barata. Yo creo que la oposición otra vez debería estar pensando cómo proteger a nuestra Constitución, cómo volverla más rígida, más cuidadosa, para que no tenga excesivo poder el presidente. El problema de este país es el presidencialismo desbordado a ultranza. No es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el presidencialismo que no hemos encontrado o no nos hemos dedicado a estudiar la verdadera fórmula de crearle contrapesos y de alguna manera limitar sus funciones y facultades. Ninguna monarquía europea, ni siquiera del Medio Oriente, tiene las facultades de un presidente mexicano. Ignacio Morales Lechuga, abogado, gracias por esta conversación, y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.